Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los que nos escuchan en este hermoso día, en este maravilloso día que nos permite estar vivos, nos permite estar delante de su presencia. Amén, gloria a Dios, bendiciones reciban de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados todos, vamos a continuar con esta sección, la palabra de Dios dice. Amén, gloria a Dios. Y vamos al libro de en el capítulo 22, versos 47 al 53, y la palabra de Dios dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado como un día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amén, gloria a Dios. Amados todos, pues bueno, ya estamos en esta parte de este libro, de este estudio. Amén, que San Lucas nos enseña, Santo de Dios, Jesús quiere que aprendamos de su palabra. Y pongámonos en manos del Altísimo, amado Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Padre amado, que descienda tu Espíritu Santo en esta hora, en estos momentos, que llenes nuestros corazones, que llenes nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, recibamos tu palabra, Señor, para que esta palabra se siembre en nuestros corazones, que la llevemos, Señor, por obras en el nombre de Jesús, por la fe en Cristo Jesús que profesamos, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amados todos, el arresto de Jesús, anteriormente Jesús ora en el Getsemaní, porque él ya sabía que faltaba poco tiempo para que la apresaran. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 26, los versos 48 y 49, dice la palabra de Dios: y él les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Judas se había reunido con los principales, con los principales de la guardia del templo también, pues ya se habían confabulado, porque no, de otra manera no iba a ser posible encontrar a Jesús en pecado. Y de esta manera, en esa reunión que tuvieron, convinieron en que Judas iba a entregar a Jesús. Y esta la palabra se cumple en este arresto de Jesús, estando Jesús en el Getsemaní orando por 3 horas aproximadamente, que ahí donde él se siente atribulado, ¿verdad? Se siente con mucha tristeza en su corazón, en su alma y su espíritu, porque sabía lo que iba a pasar. Padre, Señor, si no quieres que pase esta copa de mí, quítala, ¿no? O hágase tu voluntad. Y el Señor hizo la voluntad que ya estaba predestinado para Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y entonces, así como arrestan a Jesús, ahí exactamente en el monte, en el Getsemaní, en el monte de los Olivos, que se encontraban ellos, Jesús y sus discípulos, en la oración. Y más o menos a la medianoche es cuando prenden a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, cuando lo apresan, ¿verdad? Pedro le corta la encima a un servidor de los sacerdotes, y le corta la oreja derecha. Y entonces Jesús se molesta, ¿no? Y le dice: basta, ya, dejad. Y entonces cuando este servidor de los sacerdotes se agarra la oreja, Jesús le pone la mano en la oreja y le sana en ese momento. Amén, gloria a Dios. Imagínense, hermanos, que todavía Jesús a esos pecadores
tuvo compasión de ellos, aun cuando le cortaron la oreja, ¿verdad? Tuvo compasión de ese siervo, de ese sacerdote que fueron a apresarlos. Tuvo compasión y veamos nosotros el gran amor que Jesús, aun cuando está siendo apresado por esas personas injustamente, Él pone su mano, ¿verdad?, con ese poder que el Padre le había conferido, y le sana inmediatamente la oreja. Aleluya, gloria. Y fue uno de los milagros, los últimos que hizo. Le sanó la oreja a ese varón. Amén, gloria a Dios. Y entonces ese varón pues se llamaba Maico, que era uno de los servidores de los sacerdotes, y pues le sana la oreja, ¿no? Amados todos, y bueno, entonces aquí vemos cómo hay veces la vida es injusta, cuando hay personas que son arrestados injustamente, sin tener ninguna culpa, ninguna mancha. Pasa hoy en día, hermanos, que muchas personas son injustamente mandadas a los calabozos, a las cárceles. Amén, gloria a Dios. Y las personas que hacen daño, que matan, que violan, que hacen muchas maldades, están fuera, no están presas, no están siendo, pues. Sin embargo, la palabra de Dios aquí se cumple con Jesús, ¿verdad? Porque Él, siendo un varón sin mancha, el Hijo del Altísimo, el unigénito amado de Dios, en Él tenía complacencia desde que lo bautizó. Y tenía que pasar así por la palabra de Dios. En la preeminencia de Dios está escrito así. El plan de Dios es perfecto, así como Dios tuvo un plan para Jesucristo, para venir a la tierra, hacerse el verbo carne, ¿verdad?, y manifestar todo lo que manifestó en la tierra. Primero dice la palabra de Dios que a su pueblo, a los judíos, y después a los gentiles, porque el pueblo judío no lo quiso, lo rechazó. De ahí viene esa palabra, que nadie es profeta en su propia tierra. Escrito está la palabra, hermanos. Va a los gentiles Jesús y amplía el reino de Dios. Amén. Por lo tanto, ahora el reino de Dios no nada más es para los judíos, para toda la humanidad. En Cristo Jesús fue depositado esa apertura, esa llave que nos dio el Padre, que es su Hijo, que es su sangre, para que creamos en Él, para que seamos sanados en Él, para que seamos perdonados en Él. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amados todos, y bueno, este arresto de Jesús era para que se cumpliera la palabra de Dios. Y posteriormente Pedro lo iba a negar, Judas lo entregó, pero hubo una consecuencia cuando hay los aparentes, como la que Judas hizo con los sacerdotes y con los soldados, que hubo un secreto ahí. Pero para el Padre no hay secretos, porque todo secreto va a salir a la luz. Todo lo que tú hagas, lo que tú piensas que no va a ser descubierto, todo es Padre. Aparentemente puedes hacer las cosas las veces que sean necesarias, todas que andes en tu inconcupiscencia, que andes en la maldad y la iniquidad, ¿verdad? Pero en algún momento de tu vida, amados todos, vas a ser descubierto. Pero lo peor de todo lo que estás haciendo, todo lo estás llevando a tu casa. Todo está perjudicando a tu familia, a tus hijos, tu finanza, tu salud, tu negocio. Todo lo que tú hagas indebidamente, inmediatamente se aplica para la familia. Inmediatamente. Entonces tú vas a decir, bueno, ¿y cómo es? Pues por los pecados que cometes, ¿verdad? Todo lo que hagas, todo inmediatamente se aplica a ti. Cuando tú te arrepientas de todos esos pecados, cuando te alejes de toda iniquidad, cuando reconozcas a Jesús, que es el único y suficiente Salvador, cuando reconozcas que puedes salvar, cuando reconozcas que Jesús te puede sanar, cuando reconozcas que Jesús te puede exaltar, en ese momento Jesucristo y Jehová de los ejércitos van a cambiar tu vida. Amén, aleluya. No, nada puede estar cubierto a los ojos de Jesús. Entonces, estos pecadores crucificaron a Jesús, arrestaron a Jesús, pero él oró, dice la palabra de Dios, oró
oró ahí en el Getsemaní por ellos, por todos nosotros oró, pero sobre todo por ellos, que en ese momento se estaba cumpliendo la palabra de Dios, lo que hacen, ¿verdad? Y en la misma cruz lo dijo Jesucristo, amén. Por eso Él oró hasta el final, por los pecados de la humanidad, para certificar lo que su Padre le mandó a hacer en la tierra, y Él cumplió, obedeció la palabra de Dios, y en ningún momento obedeció la palabra del Padre. Por eso el Padre lo crucificó, pero le dio la gloria eterna, lo hizo Rey de reyes, Señor de señores. Por eso está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad, amén. Ven, entonces, si no hubiera habido este arresto, todavía no supiéramos de Jesús, no supiéramos que hay un Salvador, amén, gloria a Dios. Pero el Padre quiso que eso sucediera para que nosotros fuéramos al Hijo, y para que podamos ir al Padre es necesario que vayamos al Hijo primero, para que después vayamos al Padre, amén, gloria a Dios. Y veamos entonces, amados todos, que Jesús, ¿verdad?, le sanó. El último de los milagros que hizo es sanarle la oreja completamente al siervo de los sacerdotes, amén, aleluya. Y como no pudieron prenderle ahí en el templo donde él estaba predicando la palabra de Dios, mucha gente lo seguía, mucha gente iba a escucharlo, ¿verdad? Iba a escuchar la palabra, una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de perseverancia, una palabra de arrepentimiento, de corazón, y una palabra donde se predicaba el reino de Dios, todo lo que iba a pasar en la posteridad, amén. Y los doctos de la palabra no le podían prender. ¿Por qué? Porque no le podían refutar nada a Jesús, porque Jesús decía todo conforme a la ley de Moisés, amén, gloria a Dios. Entonces por eso tuvieron que idear, tuvieron que maquinar otra forma para poder atraparle entonces al maestro, amén, gloria a Dios. Porque entonces Jesús les dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces ahí el diablo operó para que se pudiera llevar a cabo esa situación. ¿A través de quién operó el diablo? Pues a través de Judas, de la guardia, de los soldados. Y así está escrito en la palabra de Dios, amén. Amados todos, pues bueno, que este arresto de Jesús nos permita entender que muchas veces, aun cuando nosotros estemos apartados para estar en la presencia de Dios, van a haber personas, se va a levantar el enemigo, se van a levantar las personas con envidias, con malos pensamientos, porque tú estás haciendo las cosas estás haciendo las cosas como la palabra de Dios manda que tenemos que hacer. Y mucha gente se va a levantar porque tú estás haciendo lo correcto. Pero quiero decirte que esa gente que se levanta es porque el diablo los tienta, el diablo los manipula en sus pensamientos, el diablo los manipula en su corazón para que se levanten en contra de las personas, para que aquellas personas que son justas, aquellas personas que están todo el tiempo tratando de alcanzar el reino de Dios, porque no es una situación fácil, pero no es imposible, amén, gloria a Dios, porque en las manos de Dios, cuando nos ponemos en manos de Dios, Él tiene las batallas de nosotros. Él pelea nuestras batallas, amén, gloria a Dios, y tenemos triunfos en Cristo Jesús, aleluya. Amados todos, entonces, te vas a poder encontrar atribulado en algún momento. Vas a encontrar a personas, a tus parientes, vecinos, compañeros de trabajo, personas extrañas, que se van a levantar en contra tuya. Amados todos, que no desistas de la fe en Cristo Jesús, porque Jesús, mi Señor Jesucristo, es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén y amén. Damos gracias al Padre Altísimo, Padre Eterno, Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios. Amado Padre, te damos gracias
por esta enseñanza, Señor, por este momento que nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por derramar inteligencia y sabiduría, Señor. Dice, ¿verdad? Gracias, mi Señor, te damos honra y gloria. Te pido, oh Padre amado, por todos los que nos escuchan, mi Señor, bendícelos, derrama tus múltiples misericordias en sus vidas, en su casa, en su familia, su trabajo, en todo lo que están pasando, Señor, en todo proceso de tribulación, proceso que estén pasando en su economía, en los alimentos, en su familia, mi Señor, en el nombre de Jesús, fortalécelos, Padre amado. Fortalécelos, Señor, porque escrito está en tu palabra que cuando salgas de ese proceso, Dios Todopoderoso te va a dar el éxito, te va a dar la salida a ese problema que tú tienes, que estás pasando. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi Padre, te lo pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.